Hola chicos, ¿cómo están? Dios me los bendiga siempre. Les mando un fuertísimo abrazo y espero estén excelentemente muy bien para ustedes y sus familiares. Hoy quiero hablar de un tema muy particular porque muchas veces le decimos o nos dicen cosas que debemos hacer y poner en práctica y no sabemos cómo hacerlo porque no encontramos el medio, porque no lo entendemos o porque sencillamente no tenemos la herramienta. ¿Ok? Y hoy el tema se trata básicamente de cómo generar confianza en nosotros. Y esto es una de las cosas más maravillosas que podemos entender, porque eso va directamente proporcionado a la autoestima, al amor propio. ¿Ok? Y también va a un ego que es bueno y que está relacionado con el amor y con el autoestima. Y siempre los voy a invitar a eso. Hay un ego que no es tan bueno, siempre se los he dicho, sobre todo ese ego que genera malestar y que te lleva a ser egoísta hasta contigo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a tener equilibrio. Pero ¿cómo yo puedo generar confianza en mí mismo o en mí misma? Mira, una de las cosas que puede generar confianza en nosotros es cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sí? Y esto puede ser con metas muy pequeñas, con metas medianamente largas o con un largo plazo. ¿Ok? Pero también hay tareas diarias por medio de una organización que podamos tener nosotros con cosas personales y profesionales que nos lleven a cumplir ciertas metas, ¿ok? Para llegar a un destino o a un fin, ¿ok? Como por ejemplo, vamos a hablar desde lo más sencillo, ¿no? Yo digo que yo voy a levantarme todos los días a las 7 de la mañana, ¿ok? Eso hace que tú te pongas en sintonía con eso que estás diciendo que ibas a hacer y cuando lo cumples, eso genera mucha más confianza en ti. ¿Por qué genera más confianza en ti? Porque estás cumpliendo con eso que dijiste que ibas a hacer. Y seguramente eso, ese inicio te va a generar un paso adicional para que hagas algo adicional. A ver, te voy a explicar. Si yo me levanto a las 11 de la mañana, no me voy a dar cuenta y no voy a conocer qué es levantarse a las 7 de la mañana. Porque pueden pasar muchas cosas. Vamos a suponer, yo no me levanto a las 7 de la mañana porque me da flojera, porque no me gusta madrugar, porque X, ¿ok? Y eso es válido para todos, pero dependiendo de las metas que tú tengas, ¿ok? Entonces vamos a suponer, wow, mira, yo no me levanto a las 7 de la mañana porque no me gusta, ¿ok? Pero me levanto a las 11. Entonces me levanto con una pesadez y en la tarde es que yo puedo hacer mis cosas, ¿ok? Pero resulta que ya tú conoces esa realidad que de alguna u otra forma tú estás acostumbrado y te genera cierto resultado, pero puede que te genere cansancio también. Porque también cuando dormimos muchas horas también nos genera cansancio, ¿ok? La mente también, hay un trabajo ahí que después lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero cuando tú empiezas a experimentar el hecho de levantarte a las 7 de la mañana, por no decir a las 5, porque mucha gente se asusta con el tema de las 5 de la mañana, empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a reaccionar, pero también empiezas a ver otras cosas que se empiezan a desempeñar en el día, por ejemplo, o en el transcurso de una semana o en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, cuando te levantas a las 11, a diferencia de las 7, ya tienes 4 horas perdidas, literalmente hablando. Y una de las cosas que tenemos que aprender a valorar es el tiempo, ¿ok? Pero ese es otro tema. Fíjate esto, cuando tú te paras a las 7 de la mañana, a diferencia de las 11, vas a empezar a ver cosas y a hacer cosas muy diferentes a cuando tu cuerpo o toda tu energía está en un proceso de cansancio, por ejemplo, o de agotamiento o sin metas u objetivos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tú empiezas a decir, bueno, me voy a levantar a las 7 de la mañana todos los días para empezar a cumplir con ciertas metas. ¿Ok? Y la primera meta principalmente es levantarte a las 7 de la mañana. Cuando tú, por ejemplo, ya tienes 20 días, 30 días levantándote a las 7 de la mañana, podemos decir que ya se está convirtiendo en un hábito. Y en un hábito bueno porque seguramente vas a empezar a ver cosas y te vas a empezar a sentir diferente a como lo hacías antes. ¿Ok? Ahora, cuando una persona te pregunta a ti, ¿a qué hora te levantas tú?
y tú dices a las 7 de la mañana, pero resulta que te estás levantando a las 11 de la mañana, tú no vas a sentir seguridad en lo que estás diciendo. ¿Ok? Y es una de las cosas que tenemos que aprender a decirnos con verdad. O sea, tú puedes engañar a las personas, pero no te puedes engañar a ti. Y esto es parte importante que lo entendamos. Porque luego queremos aparentar de alguna u otra forma que nosotros dominamos nuestras horas y que todo lo que decimos lo cumplimos. Pero resulta que no es así. ¿Ok? Esto es un ejemplo sencillo. Y esto aplica para cualquier meta u objetivo que te estés trazando. ¿Bien? Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿a qué hora te levantas? No, yo me levanto a las 7 de la mañana, pero resulta que te estás levantando a las 11. Tú te estás engañando, no te estás diciendo la verdad. Y seguramente quieres aparentarlo para que la gente vea que tú sí te estás parando a esa hora. Pero no funciona así. Porque tú puedes tratar de engañar a todo el mundo y mucha gente te va a creer. ¿Ok? Pero lo único que tú no puedes hacer ni contigo misma es engañarte. Y te tienes que decir la verdad. ¿Ok? Ahora, diferente es cuando te pregunten, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas tú? No, mira, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días porque me organizo, hago metas, o sea, me organizo mi día, tengo varios puntos que tratar, tengo una agenda importante, o sea, todo ese tipo de cosas que ahora tú lo vas a llevar con la primera meta que estás cumpliendo, ¿ok? Eso te va a generar confianza y seguridad en ti. Porque estás cumpliendo, no solamente porque te levantes a las 7 de la mañana, sino por el hecho de que estás cumpliendo con lo que dijiste que ibas a hacer. Y no para aparentar, sino que es para ti, para tú construir eso tan bonito que te lleva a cumplir metas. Por ejemplo, yo cuando tengo compromisos muy apretados, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, pero generalmente yo me levanto entre 6:30 a 7 de la mañana. Y me acuesto a veces muy tarde, me acuesto a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, porque siempre en mi mente y temas de trabajo estoy básicamente en ese proceso, ¿ok? A mí me encanta. Bien, ahora, todo este tipo de cosas donde nosotros podamos entender que cumplir tus metas, tus objetivos, tus tareas te genera confianza es tan importante que eso te va a ir subiendo de escalón a escalón. Cuando tú te levantas a las 11 de la mañana, por ejemplo, tú no vas a saber nunca qué es levantarse a las 7 de la mañana y qué es cumplir metas u objetivos desde temprano. ¿Ok? Porque mucha gente te lo podrá explicar, pero tú lo tienes que experimentar. Ahora, si tú estás en un trabajo donde trabajas hasta las 3 de la madrugada y tienes que levantarte a las 11, 12 del mediodía, bueno, obviamente el ciclo horario cambia. ¿Ok? A lo mejor las 7 de la mañana para ti son las 12 del mediodía, porque te queda toda la noche toda la tarde noche para que tú trabajes en otras cosas y principalmente en ti, por ejemplo, ¿ok? O sea, todo esto es ejemplo para que primero no se sientan culpables, ni señalados, ni nada por el estilo. Esto es para ayudarlos a cómo generar confianza en nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo trabajo hasta las 4 de la mañana y yo llegué a la casa a las 4, vamos a poner a las 4, y yo tengo que levantarme a las 12, entonces yo me arreglo rapidito para yo poder dormir, ¿ok? Y poderme levantar entre 12 y 1 de la tarde para poder descansar mínimo 7 horas, 6, 7 horas. Si tú cumples con eso todos los días, por ejemplo, seguramente tú en el transcurso del día, de la tarde-noche, vas a tener otras tareas que realizar. A lo mejor tienes un proyecto, tienes un emprendimiento, o a lo mejor vas a atender más a tu familia, o a lo mejor vas a estudiar, o a lo mejor vas a hacer otras cosas que te van a llevar a crear la vida que tú quieres. ¿Ok? Pero eso también lo vas a llevar con el esfuerzo y con el sacrificio. Ojo, cuando hablo de esfuerzo suena maravilloso. Yo sé que cuando hablo de sacrificio no suena tan bonito, pero es dependiendo de la percepción que le demos. Si yo pienso que el sacrificio es malo y que, ay, que voy a sufrir y que me voy a dar látigo, eso no funciona así, ¿ok? Te estoy hablando desde una percepción bonita que construye. Un sacrificio que tú sabes que va a generar en el futuro un resultado positivo para tu vida, ¿ok? Por ejemplo, ya vamos entendiendo cómo generar confianza. Eso lo puedes ir aplicando todos los días. A lo mejor tú vienes y me dices, no, pero es que eso yo lo hago naturalmente. Ok, ya tú estás pasando una primera prueba. Ahora, ¿qué haces tú desde las 7 de la mañana hasta las 11 del mediodía?
Bueno, tengo que cocinarle a los niños, tengo que llevarlo al colegio, tengo que ir a trabajar. Perfecto. Bien, ahí ya tú estás cumpliendo con ciertas tareas que te van a generar confianza. Y eso es válido. Y te lo pongo así desde lo más pequeño para que tú entiendas que desde ahí es que nosotros empezamos a valorar toda la confianza que podamos generar en nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, si tú te levantas a las 7 de la mañana, tienes que hacerle comida a los niños, tienes que hacerte comida a ti, en caso de que tengas niños. Si no tienes niños, perfecto, también. Pero el hecho de que tú empieces a cumplir tareas tras tareas, eso te va a llevar a tener confianza en ti. ¿Ok? Y eso de alguna u otra manera también te va a permitir hacer planes de otra forma, organizar tu tiempo, organizar tus días, decir, bueno, yo puedo este día, yo puedo tal día, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Te estoy hablando de metas pequeñas. Cuando te estoy hablando de otras metas, como por ejemplo a mediano plazo, ¿ok? Donde requieren de 6 meses aproximadamente o un tiempo más, tú vas a decir, bueno, yo sé que ahorita en la universidad yo voy a tener un semestre donde tengo que estudiar todos esos días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que levantar temprano porque ahora lo tengo que combinar con el trabajo. Seguramente me voy a sentir un poco cansado, pero voy a buscar las herramientas para yo poderme sentir mucho más enérgico, ¿ok? Y empiezas a descubrir y empiezas a crear como unas ciertas tareas que te van a acompañar en ese proceso. Como por ejemplo, ¿qué hacía yo? Yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba a estudiar y en la tarde entrenaba y luego iba a trabajar. Yo salía a las 6 de la mañana de mi casa, ¿ok? Y ya a las 10 de la noche ya yo estaba en mi casa, organizándome todo el día. ¿Qué hacía yo? Bueno, tratar de alimentarme muy bien, principalmente, enfocarme en lo que tenía que hacer, no enfocarme en cosas que me desgastaran o que me quitaran energía, ¿ok? Y siempre enfocado en aprovechar el tiempo. Por ejemplo, yo estaba en la universidad donde tenía que estudiar 6 meses, ¿ok? Y eso de alguna u otra manera a mí me llevaba a estudiar constantemente, a hacer tareas, a hacer ejercicios, todo eso, ¿ok? Yo lo combinaba rápidamente con el gimnasio, por ejemplo, y con el deporte, y luego con el trabajo. Pero en cualquier espacio que yo tenía ahí a nivel de tiempo, lo aprovechaba para hacer tareas, por ejemplo, para estudiar, para aprovechar porque era la única actividad que de alguna u otra manera requería más de tiempo de mí, aparte de las horas que ya le estaba brindando en la mañana, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando yo me organizo, ¿ok? Y donde empiezo a anotar todas las tareas que tengo que hacer durante un día, durante una semana, durante un mes, durante 6 meses, durante un año, ¿ok? Y que yo cumpla con todo eso sin posponer, sin distraerse, eso te va a ayudar a ti a generar confianza. Y por eso es que yo ahorita puedo estar hablando con ustedes tranquilamente porque gracias a Dios yo he podido anotar, he podido seguir esa línea, he podido posponer otras cosas que no son importantes, ¿ok? Para yo poder cumplir con mis tareas. Bien. Por ejemplo, ¿qué no puede ser importante para mí cuando yo estoy en una meta? Madrugar. O sea, no madrugar en el hecho de que me tengo que parar a las 5 de la mañana. No. Bueno, no se trata de madrugar. Se trata de trasnochar. ¿Ok? Como por ejemplo, irme a tomar alcohol a una discoteca sabiendo que al día siguiente tengo que dar unas clases o tengo que estar reunido con muchas personas y requieren la mejor energía de mí. Eso no es negociable para mí. Y yo tengo que ser coherente con ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando con ustedes y antes de yo comenzar a hablar con ustedes, yo reviso un poco el tema, ¿ok? Pero también siempre lo voy a llevar a la vida real, a lo que yo le puedo decir desde la percepción que tengo, ¿ok? De lo que yo he aplicado y cómo ustedes lo pueden aplicar. Porque la gente te ve por ahí y te dice, ay, pero tú caminas erguido, tú proyectas una seguridad maravillosa. Eso también se construye. O sea, eso también se construye. Y es una de las cosas más bonitas que podemos hacer en nosotros. Porque la confianza también te permite a ti saber que tienes la capacidad para lograr todo lo que te propongas. Y eso lo vas a hacer a medida que pasa el tiempo, cumpliendo metas, cumpliendo objetivos, tanto corto, mediano o largo plazo. Con tareas pequeñas, con tareas más grandes, ¿ok? Solucionando problemas, creyendo que puedes y que tienes la capacidad de hacerlo. Eso hace la diferencia. Entonces, todo ese tipo de cosas que yo lo estoy explicando, yo lo practico todos los días en mi vida. Ya yo lo practiqué en un tiempo y lo sigo haciendo.
¿Por qué? Porque no me la sé toda, ¿ok? Y sigo evolucionando y sigo teniendo metas aún más grandes, ¿ok? Hay gente que te va a decir, ay, pero ya yo pensaba que era hasta un cierto punto, que ya yo iba, no sé, que ya yo no iba a estudiar más o que ya llegaba hasta un cierto punto, iba a ser mamá, papá, lo que sea, y ya después de ahí, no, es que no se trata de eso, ¿ok? La vida se trata de evolución constante. Y si nosotros entendemos esto, vamos a seguir trabajando en cosas que nos pueden gustar casualmente. Mira cómo hay personas que después de los 40 años, 50 años, 60 años, que yo admiro, por supuesto, se han convertido en una referencia a nivel mundial. ¿Ok? Tanto, no sé, personas empresarias, emprendedores, que crean su propio negocio después de los tantos años y tú dices, wow, ¿cómo después de los 40 empiezas a ser tan rico, empiezas a enfocarte en ese tipo de cosas? Bueno, porque nunca es tarde para soñar ni para materializar tus sueños, ¿ok? Y nunca es tarde para hacer cualquier cosa que te haga feliz. ¿Ok? Y eso te va a generar mucha más confianza. Por ejemplo, ¿qué se dice una persona normalmente hoy a los 50 años? No, pero es que ya yo estoy viejo, ya yo voy para los 100 años. Así, o sea, un tema radical que te lleva y te dice, wow, pero ya va. Tú tienes 50 años, o sea, no te has muerto. Tú estás vivo, tú estás creciendo, tú estás con tu familia, tú estás haciendo mil cosas. ¿Ok? Y eso tú lo puedes cambiar. Pero a veces nos resignamos por lo que pensamos acá. Decimos, no, yo no puedo, ya yo cumplí lo que tenía que cumplir. ¿Y qué pasa? Que yo entiendo que muchas personas han tenido que trabajar en cosas que no les guste y seguramente ahorita podrían estar en un proceso de descanso o de jubilación. Pero créanme, la vida no solamente se trata de eso. Yo sé que en los tiempos de antes se entendía así y el sistema te llevaba a eso para que tú de alguna u otra manera te sintieras cómodo. Pero te pregunto, ¿alguna vez tuviste un sueño? ¿Será ser, no sé, un artista, ser un empresario, tener un negocio? Nunca es tarde para lograrlo. Nunca. ¿Ok? Y el hecho de que ya te rindas y digas, no, pero ¿para qué? Si ya yo cumplí lo que tenía que cumplir. Entonces eso te lleva a conformarte. Ojo, que no está mal. Si de eso te hace feliz, perfecto. Pero lo que quiero hacerte entender, ¿ok? Es que tienes la oportunidad de hacer algo diferente hoy. ¿Quién te dice que no? Siempre te digo, ¿quién te dice que no? Si eres tú mismo el que te estás diciendo que no, o tú misma la que te estás diciendo que no, entonces tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar eso. En caso de que quieras. Si tú no lo quieres, ¿ok? Que estoy seguro que si quieres, porque si estás aquí y me estás escuchando es por eso. Y de hecho, si tú eres parte de eso, de que quieres hacer algo por tu vida, que quieres hacer algo diferente, cumplir un sueño, déjamelo en los comentarios para yo saber que eres tú. Sin miedo, sin pena, con esa confianza. Yo quiero hacer esto y yo quiero ser esto, que también es importante, no solamente hacer, es también ser. Yo quiero ser millonario. Ah, no, pero es que ahorita no tengo ni un centavo. Dependo de mis hijos, dependo de mi familia. ¿Quién te dice que no lo puedes hacer? ¿Ok? Todo ese tipo de cosas nosotros lo podemos comprender. Y ayer yo decía ese tipo de cosas. El conocimiento es clave para fortalecerte, pero también para desarrollar el don del entendimiento. Y es clave. Y eso también te va a generar confianza. Eso también va a hacer de ti que tu autoestima se eleve mucho más hacia donde tú quieres ir. Y eso también te va a permitir evolucionar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra todo eso? Confiando en ti todos los días. Y seguramente va a aparecer el miedo, pero también puede aparecer la soberbia. Y la soberbia está enlazada directamente con un ego que no es tan bueno. Porque a veces decimos, no, sí, ya yo me la sé toda y tengo confianza en mí y tal, y caes en ridículo o haces otro tipo de cosas que no te generan bienestar y que pueden dañar a otros. También tenemos que tener humildad. Eso no quiere decir que nos sintamos limitados. No, yo tengo confianza de solucionar esto porque tengo la capacidad o porque tengo el control. Pero yo tengo la confianza de crear esto porque es mi vida y porque yo quiero que eso aparezca en mi vida. Ahora, yo tengo la confianza porque yo todo lo que digo lo cumplo.
Y si yo sé que eso me genera un bienestar a mí y genera un bienestar a mi familia, a mis amigos y todo mi entorno, seguramente eso te va a dar mucha más credibilidad, no solamente para el mundo, sino para ti principalmente. Porque en el momento que tú te paras al frente de personas, que tú le estés explicando cosas en particular, seguramente eso hará la diferencia en tu vida. Tú dices, wow, ahora cómo yo puedo, por ejemplo, explicarte a ti uno a uno y después se involucran 2, 3, 4 personas, pero ahora ya son 20.000 personas. ¿Te has preguntado por qué hay personas que pueden dominar ese tipo de público, por ejemplo? O ese tipo de proyectos. Un conferencista que diga, wow, mira, yo ahorita voy a recibir a 30.000 personas, 20.000 personas que me van a escuchar. Esos son mis sueños. Y yo no los digo porque no. O sea, yo no los dejo de decir. ¿Ok? Pero yo me visualizo así. Yo me visualizo a gran escala. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los corazones de mucha gente. Y yo sé que tengo que seguir trabajando. Pero yo tengo que empezar a valorar estos paso a paso que también me generan confianza. Porque seguramente aquí yo puedo tener una conversación contigo donde yo me puedo equivocar y lo reconozco y eso me va a permitir corregir y mejorar. Pero yo sé que mi intención siempre va a ser buena. Pero también tengo que tener la humildad de reconocer si estoy fallando o no estoy fallando, o si solamente es ego, o si de alguna manera esto es lo que está generando un propósito maravilloso en mi vida para dar valor al mundo. ¿Ok? Y esas son las cosas que debemos comprender. O sea, yo he podido lograr cada cosa en mi vida que de alguna u otra forma yo ahorita puedo decir hacia dónde quiero ir. Porque tengo la confianza en sí de mí mismo. Y es simple. Y eso es sin mucha habladera, sin muchas cosas, sino accionando, con fe, dando pasos así sea que tengas miedo. Y eso te va a dar seguridad. Después del miedo viene la bendición. Y esto es claro. Bien. Entonces, todo este tipo de cosas que les estoy explicando le va a ayudar a ustedes a comprender que por medio de una organización, de cumplir con todo eso que ustedes quieren, le va a generar a ustedes confianza en sí mismos. Y eso va directamente relacionado con el autoestima. Así que bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por quedarse aquí escuchando este tema importante que yo sé que muchas personas les preguntan o les sugieren, hasta los mismos psicólogos les pueden decir, bueno, hay que aprender a generar confianza y todo ese tipo de cosas, pero no sabemos muchas veces cómo hacerlo. Bien, entonces espero que esta percepción desde mi experiencia y desde el conocimiento que he podido adquirir les haya funcionado. Ok, si pueden ver el comentario, si pueden ver el video nuevamente o compartirlo con personas que también lo requieran, también será importante. Bien, recuerda que no quiero show, el show lo monto yo. Así que les mando un fuertísimo abrazo y que todo esté maravillosamente excelente. Así que bye bye. Chao chicos, Dios me lo bendiga.